¿Cómo se construye una caja flotante capaz de sobrevivir a lo inimaginable? O un templo cuya sola presencia reorganiza una ciudad entera. El título promete que estas construcciones bíblicas rompen paradigmas científicos. Lo que veremos a continuación es otra cosa. Obras antiguas que al ser leídas como proyectos reales, con materiales, planos, mano de obra y problemas técnicos, muestran soluciones sorprendentes, creativas, y en algunos casos difíciles de encajar en nuestras categorías modernas, no para probar o refutar la ciencia, sino para admirar hasta qué punto la ingeniería humana y la función social moldearon esas formas. Comencemos por la más evidente, el arca. El texto bíblico presenta un encargo, una embarcación construida para la supervivencia colectiva. Si trasladamos esa instrucción a términos de ingeniería, aparecen tres objetivos dominantes: volumen interior suficiente para alojar a seres vivos durante un largo tiempo, resistencia estructural para soportar tensiones longitudinales en mar abierto, y estanqueidad para preservar un ambiente húmedo controlado sin que el agua invadiera el interior. Es decir, no es un barco pensado para navegar rápido o para maniobras complejas, sino para flotar establemente y proteger lo que está dentro. Las dimensiones proporcionadas en la fuente antigua se convierten en interpretaciones comunes en una caja gigantesca de madera. Convertida a unidades modernas, da una idea del orden de magnitud, un volumen que hoy compararíamos con el de una barcaza grande o un almacén flotante, suficiente para generar la flotabilidad necesaria si la madera y los sellos funcionan como se esperaba. Ingeniería básica. Lo que determina si algo flota es el desplazamiento de agua frente al peso total. Con ese volumen, la lógica hidráulica sugiere que la flotabilidad es plausible. Ahora bien, flotar es una cosa, sobrevivir a condiciones violentas en la superficie es otra. La estabilidad ante olas grandes depende de la relación entre eslora, manga y altura. La razón entre estas dimensiones condiciona la tendencia a cabecear o a balancearse, y también de la distribución de la carga y del centro de gravedad. Una estructura rectangular muy alta en relación con su ancho puede sufrir mucho en oleaje si no tiene refuerzos longitudinales adecuados. Aquí aparece un punto técnico interesante, la compartimentación. El texto habla de divisiones internas y de espacio para animales y provisiones. Desde la ingeniería, dividir un volumen grande en compartimentos tiene ventajas claras. Reduce el movimiento libre del agua en caso de entrada parcial de líquido, añade rigidez transversal si los tabiques actúan como diafragmas, y facilita la distribución de cargas. Además, los tabiques contribuyen a que la estructura resista mejor las fuerzas de flexión longitudinal cuando las crestas de ola apoyan en distintos puntos. Es una solución que vemos en embarcaciones modernas y en plataformas flotantes. Los mamparos aportan seguridad estructural y funcionalidad. Sobre los materiales, la especificación de un tipo de madera en la fuente antigua es una incógnita para la ciencia moderna. La especie exacta no está verificada, y las propuestas oscilan según disponibilidad regional y propiedades deseadas. Maderas resinosas con buena durabilidad, por ejemplo, o maderas densas capaces de soportar esfuerzos. En paralelo, la mención de selladores bituminosos o asfaltos en textos antiguos abre la puerta a una tecnología conocida desde la Edad del Bronce: revestimientos para impermeabilizar. Técnicamente, un recubrimiento externo eficaz puede crear una barrera que disminuye la absorción de agua y prolonga la vida útil de la madera. Pero todo sellado tiene límites. La flexión y la fatiga de los elementos de madera generan grietas y puntos de fallo con el tiempo si no se diseña una estructura que atenúe esos movimientos. La logística del proyecto también merece atención. Construir algo de ese tamaño implica mano de obra organizada, herramientas, acceso a materias primas, áreas de trabajo y almacenamiento de provisiones. No es solo ensamblar tablas, es gestionar una cadena: tala, transporte, labrado, montaje, aplicación de sellantes, control de calidad. La disciplina y precisión que se deducen del encargo, medidas concretas, espacios funcionales, indican la necesidad de un equipo capaz de cumplir procesos repetibles. Esa dimensión administrativa y técnica es la que, desde una perspectiva moderna, más nos sorprende. No tanto la idea de que una gran pieza flotante pudiera existir, sino que el proyecto exige una ingeniería social de coordinación. No pretendo con esto afirmar que los datos arqueológicos validen una historia específica sobre inundación global. Lo que quede claro al leer el encargo como proyecto es que el autor del texto maneja conceptos de volumen, compartimentación y sellado coherentes con principios prácticos. La ingeniería interpreta estas descripciones como soluciones plausibles frente a los objetivos definidos por la narrativa.
La arqueología, por su parte, no ofrece restos inequívocos de una sola construcción así atribuible a ese evento. Por lo tanto, debemos mantener la distinción. El texto describe una propuesta técnica. La evidencia material para validar históricamente esa propuesta es algo distinto y sujeto a debate. Si te interesa este enfoque técnico-histórico de la Biblia, suscríbete. Hay más análisis como este en camino. Del agua a la ciudad que quiso tocar el cielo. La Torre de Babel nos traslada del dominio de la flotación al de la estandarización industrial temprana. El relato enfatiza una tecnología de construcción concreta, ladrillo cocido y betún como aglutinante. En el contexto mesopotámico, la producción de ladrillos al horno y el uso de morteros bituminosos representan avances en control de materiales y procesos. El ladrillo cocido supone la operación de hornos, combustible, moldeado y tiempos de curado. Eso exige una cadena de suministro organizada, jornales repetibles y una gestión de calidad para obtener piezas con dimensiones homogéneas. La idea de estandarización aparece cuando pensamos en cómo se ensamblan millones de unidades. Sin patrones comunes, una gran estructura pierde coherencia y se vuelve ineficiente. Estandarizar tamaño y forma de ladrillos y contar con superficies de encaje semejantes es una forma primitiva de prefabricación. Más aún, el transporte y la colocación en altura requieren técnicas de grúas rudimentarias, rampas, andamiajes y una logística de alimentación de materiales desde el suelo hasta los niveles superiores. La verticalidad en obras masivas siempre introduce desafíos estructurales, la carga acumulada en los niveles inferiores, el asentamiento diferencial del terreno y la tolerancia a la compresión de los materiales. Funcionalmente, el relato bíblico sugiere que el proyecto tenía una motivación simbólica y política, un monumento que afirmara unidad y poder, más que defensiva. Esa finalidad explica soluciones arquitectónicas que priorizan la altura y la visibilidad sobre la protección militar. Sin embargo, todo gran proyecto vertical comparte un riesgo organizacional, depende de coordinación continuada y de comunicación eficiente entre equipos. La narración que señala una ruptura lingüística como factor determinante para la paralización del proyecto es, en clave técnica, una forma de decir que la falla no fue solo estructural, sino administrativa. Cuando la comunicación se quiebra, la cadena productiva se desorganiza, las piezas ya no encajan y la obra se detiene. Desde la arqueología comparativa, las zigurats mesopotámicas nos ofrecen paralelos confirmados, escalonamientos, nichos y un uso extensivo de ladrillos. Pero las excavaciones no permiten, hasta ahora, identificar de forma incuestionable un monumento que sea la torre descrita en la narrativa. Por tanto, la ingeniería interpreta la técnica y la logística descritas como coherentes con prácticas conocidas. La arqueología deja abierta la identificación específica del sitio. Entre ambos campos, la tesis más prudente es que el relato refleja realidades técnicas plausibles y procesos sociales que podrían detener un macroproyecto. La transición de un santuario móvil a una arquitectura fija se hace evidente cuando llegamos al tabernáculo. Aquí, el desafío técnico es distinto: cómo construir un espacio sagrado que sea portable, preciso en sus medidas y capaz de albergar objetos de gran valor ritual. El texto describe un sistema modular, tablas de madera ensamblables con bases metálicas, barras para transporte, capas de tejido y recubrimientos de cuero. La ingeniería moderna reconoce en ese planteamiento los principios de diseño modular y de kit de montaje, componentes prefabricados que se ajustan para armar y desarmar con relativa rapidez. Las bases metálicas donde se encajan las tablas actúan como anclajes que facilitan la repetibilidad del montaje. Las barras longitudinales para trasladar el objeto sagrado recuerdan soluciones prácticas vistas en muchas culturas: crear cargas que se distribuyen entre varios portadores para evitar concentración de peso. La presencia de recubrimientos de oro en interiores y de capas textiles exteriores no es una frivolidad estética, tiene implicaciones funcionales. El oro aplicado como lámina no suele ser estructural, pero protege y señala jerarquía. Las capas textiles, por su parte, añaden aislamiento térmico, sombra y protección contra la arena y el viento en un ambiente desértico. Si pensamos el conjunto como una solución para mantener un objeto central, el arca, en este caso, en condiciones controladas mientras una comunidad móvil transita grandes distancias, el tabernáculo es una respuesta técnica elegante: modularidad, protección y portabilidad unidas a una organización ritual estricta. Una comparación moderna ayuda a entender por qué esto resulta sorprendente. Imagine un hospital de campaña modular, con módulos prefabricados que se ensamblan en campo para crear pasillos, salas y cámaras estériles. El problema técnico es similar: cómo garantizar funciones críticas, circulación, aislamiento, seguridad, en una estructura que debe ser desmontada y movida repetidas veces.
La solución antigua, con madera, metales y textiles cuidadosamente diseñados, exhibe un pensamiento de ingeniería práctica que se adelanta a la simple improvisación. La jerarquía espacial del tabernáculo, división en lugar santo y lugar santísimo, con medidas precisas y acceso restringido, plantea también condicionantes técnicos. La necesidad de proteger objetos sagrados y controlar la circulación obliga a diseñar rutas de entrada y áreas de servicio que minimicen contaminación, desgaste y riesgo. La nube que se describe como señal divina puede leerse desde la arqueología de la práctica religiosa como un marcador que organiza tiemplos y movimientos, presencia que determina montaje, desmontaje y disposición del campamento. Aquí la teología y la logística se crucen, la señalación ritual influye en procesos operativos cotidianos. Del ritual a la guerra, Jericó ofrece un caso donde la técnica de defensa y el evento de colapso convergen en un foco de debate arqueológico. El patrón de muralla en un asentamiento fortificado tradicionalmente incluye cimientos de piedra, rellenos de tierra y estructuras escalonadas que permiten resistir ataques prolongados. La arqueología del sitio que tradicionalmente se identifica con Jericó ha registrado capas de destrucción y reformas, así como estructuras defensivas que muestran un asentamiento complejo. Sin embargo, la correlación exacta entre el relato de un colapso súbito y la evidencia física es objeto de discusión. Desde la ingeniería, existen varias hipótesis técnicas que podrían explicar un derrumbe aparentemente repentino sin tener que apelar a causas sobrenaturales. Inestabilidad del terreno por saturación de agua, fallos en la cimentación, acciones de sismos que debilitan muros ya cargados por relleno y peso, o intervenciones humanas que socavan elementos clave. Cada una de estas hipótesis tiene consecuencias distintas para la interpretación de los restos. Un colapso por licuefacción o por saturación hídrica sugiere procesos naturales. Un colapso causado por minería subterránea o por socavación implicaría acción humana deliberada. Un colapso explicado por una falla estructural progresiva mostrará señales de decadencia previa en los materiales. La arqueología sugiere en algunos niveles de excavación patrones que encajan más con procesos complejos y prolongados que con una implosión instantánea. En otros niveles se encuentran señales de destrucción que podrían corresponder a eventos más repentinos. Aquí la regla es prudencia. La narrativa textual describe un hecho con significado teológico. La evidencia material presenta una pluralidad de datos que permiten varias lecturas. La ingeniería ofrece modelos para cada hipótesis, pero no impone una sola interpretación definitiva. Pasamos ahora a uno de los ejemplos más paradigmáticos de transformación arquitectónica, el Templo de Salomón. En términos funcionales, este proyecto representa el paso del santuario móvil y modular a la arquitectura permanente y monumental. Las demandas son otras: cimentación estable, uso de materiales duraderos, sistemas de circulación formalizados y el tratamiento meticuloso de superficies internas y externas para manifestar prestigio y sacralidad. Desde el proyecto hasta la ejecución, entran en juego la preparación del terreno, nivelación, drenaje, prevención de asentamientos y la prefabricación de elementos pesados, piedras trabajadas con cuidado que encajan con precisión, techumbres de madera de especies valiosas importadas y revestimientos metálicos que protegen y embellecen. La prefabricación de piezas en taller para su posterior ensamblaje en obra reduce tiempos y mejora la calidad. Es una técnica que las sociedades antiguas conocían y aplicaban cuando podían controlar el transporte de bloques pesados y la logística de montaje. El hecho de importar maderas y de pagar artesanos especializados pone de manifiesto una organización económica capaz de movilizar recursos a gran escala. No es solo deseo estético, sino implementación de cadena productiva. En ingeniería, cuando los elementos son pesados y ajustados, la capacidad de levantar, posicionar y asegurar se convierte en factor crítico. Herramientas de palanca, rampas, rodillos y sistemas de poleas rudimentarios se emplearían para mover bloques de gran tamaño, y el conocimiento del reparto de cargas en muros y columnas determina la disposición final. La duración prolongada de la obra y la especialización del oficio hacen del templo un proyecto que imprime identidad al reino. Su construcción funciona como demostración de poder político y de organización técnica. Desde la perspectiva arqueológica, restos de cantería fina, incrustaciones metálicas y patrones de distribución de espacio confirman la existencia de prácticas de alta complejidad técnica. La impresión de asombro surge de ver cómo la centralización religiosa se materializa en una logística capaz de domesticar materiales exigentes y de controlarlos con precisión notable. El siguiente acto de la saga constructiva es la gran intervención de Herodes sobre el segundo templo. Aquí no se trata solo de un edificio, sino de una plataforma artificial que redefine el paisaje urbano.
Ampliar una explanada lleva consigo retos de ingeniería civil masiva, muros de contención que retienen relleno, drenaje del talud, estabilidad de cimientos próximos a fracturas geológicas y, en algunos sectores, la utilización de bloques gigantes que hoy asombran por su tamaño y ajuste. Cuando observamos estructuras antiguas con grandes sillares, la pregunta técnica inmediata es cómo se extrajeron, tallaron, transportaron y encajaron esas piezas. La respuesta es una combinación de fuerza humana organizada, herramientas de precisión y técnicas de montaje que maximizaban el ajuste sin necesidad de morteros en algunos casos. La plataforma herodiana integra la ciudad, permite patios, vías de acceso y un sistema de espacios que jerarquizan la experiencia del peregrino. Desde el punto de vista ritual y urbano, el diseño responde a la necesidad de concentrar multitudes, de proteger el área sagrada y de articular flujos de entrada y salida. La destrucción del año 70 después de Cristo y los relatos históricos que cuentan con recuperación de metales o saqueo por parte de los atacantes ofrecen evidencia de la materialidad del templo. Los revestimientos y objetos de valor existieron y tuvieron valor económico real. Ese dato conecta el mundo de la arquitectura con el de la historia material. La sacralidad no era solo simbólica, sino también una inversión tangible en metales preciosos y manos de obra especializada. Llegamos ahora al clímax comparativo. ¿Qué nos enseña este recorrido sobre romper paradigmas? No en el sentido de invalidar la ciencia, sino en cómo reconfiguran nuestras expectativas sobre capacidades técnicas antiguas. Si ponemos en fila las construcciones que acabamos de ver, aparece un patrón claro. Cada objetivo funcional genera una solución técnica propia. El arca responde a la necesidad de supervivencia en un medio fluido, prioridad en volumen, compartimentación y sellado. Su paradigma técnico es la flotabilidad y la gestión de cargas internas. La Torre de Babel responde a la necesidad de elevar un símbolo de poder y unidad, prioridad en producción estandarizada y logística vertical. Su paradigma es la coordinación masiva y la estandarización de piezas. El tabernáculo responde a la necesidad de movilidad ritual con exigencia de control, prioridad en modularidad y protección de objetos sagrados. Su paradigma es el diseño para desmontaje y montaje repetible. Jericó permite ver las limitaciones defensivas frente a procesos naturales o técnicos. Prioridad en resistencia y cimentación. Su paradigma es la interacción entre obra y geología. El Templo de Salomón responde a la transición a lo permanente y monumental. Prioridad en prefabricación, materiales nobles y trabajo especializado. Su paradigma es la industrialización primigenia de la cantería y la logística de largo plazo. La plataforma de Herodes responde a la necesidad urbana ritual de controlar espacio a gran escala, prioridad en ingeniería civil masiva y ajuste de grandes bloques. Su paradigma es la obra de contención y transformación del paisaje. Comparar estos paradigmas con soluciones modernas resalta el punto. No se trata de que los antiguos tuvieran ciencia en nuestro sentido actual, sino que aplicaron principios ingenieriles que siguen vigentes. El arca, vista por un ingeniero naval contemporáneo, recuerda conceptos de estabilidad y compartimentación que aplican a barcazas y plataformas semisumergibles. La Torre de Babel anticipa, en esencia, procesos de producción en serie, moldes, quemado, control dimensional. El tabernáculo funciona como un equivalente primitivo de estructuras modulares de transporte y emergencia. El templo y la plataforma herodiana son antecesores de la prefabricación y de las terraplenes modernas. Esta comparación no es una anacronía técnica, es una manera de reconocer continuidad en el razonamiento técnico humano, enfrentar una función dada con soluciones materiales y organizativas coherentes. Hay, sin embargo, una advertencia persistente en todo este análisis. Describir soluciones técnicas y revelar ingenios no convierte narrativas con elementos extraordinarios en pruebas científicas de eventos sobrenaturales. Cuando el texto habla de teofanías, nubes o eventos repentinos, estamos frente a expresiones con intención teológica. La ingeniería interpreta los elementos materiales y la arqueología aporta datos. Ambas disciplinas, con sus limitaciones, ofrecen hipótesis. Para mantener rigor metodológico, conviene siempre enunciar la fuente de cada afirmación. El texto dice esto, la ingeniería sugiere lo otro, la arqueología revela indicios que apuntan a varias lecturas posibles. En el choque entre estos dominios se encuentra la riqueza del estudio, no una confrontación de gana-perdedor, sino un diálogo que amplía perspectivas.
Al cerrar este recorrido cronológico, la pregunta que propone el título se vuelve más nítida. ¿Rompen estos construyentes bíblicos los paradigmas científicos? En un sentido provocador, sí. Obligan a suavizar la idea de que la técnica avanzada es exclusiva de la era moderna. En otro sentido, no rompen la ciencia. Antes bien, la llenan de casos que demandan explicación, modelación y prudencia interpretativa. La verdadera sorpresa no es que existieran soluciones ingeniosas. La sorpresa es que, en contextos de recursos limitados y sin las tecnologías contemporáneas, las sociedades desarrollaron respuestas materiales que hoy podemos analizar con herramientas de la ingeniería, sin negar su carácter literario o teológico. Para terminar, una invitación práctica. Piensa en estas obras no solo como relatos antiguos, sino como proyectos complejos. Pregúntate cuál de estas soluciones te impresiona más desde la perspectiva técnica. ¿La enorme caja flotante que prioriza la supervivencia? ¿La torre que pone en marcha una mini revolución industrial de ladrillos? ¿El tabernáculo, con su equilibrio entre movilidad y sacralidad? ¿La capacidad de Salomón para movilizar recursos y mano de obra en una obra de prestigio? ¿O la audacia de Herodes al crear plataformas que transforman el paisaje urbano? Comenta cuál construcción te parece más asombrosa y por qué. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando cómo la arqueología, la ingeniería y el texto bíblico dialogan y nos muestran con sobria admiración el ingenio humano de la antigüedad.